buenas tardes a todos. Bienvenidos al culto de Chongyeong una vez más. Vamos a alabar todos juntos 오직 주의 은혜로. 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네. 한없는 경외 한없는 찬양 내 영혼 예배드리네. 나를 위해 이 땅에 오신 주의 은혜 십자가 고통 이기신 주님 그 은혜 어찌 잊으리. 주네 날 채우시네. 주네 오게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리 십자가 은혜로 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네. 한없는 경외 한없는 찬양 내 영혼 예배드리네. 나를 위해 이 땅에 오신 주의 은혜 십자가 고통 이기신 주님 그 은혜 어찌 잊으리. 주네 날 채우시네. 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리 십자가 은혜로 주네 날 채우시네. 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리 십자가 은혜로. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo. Cúbreme con tu mano y guíame en tu justicia. Yo miro hacia ti y yo espero en ti. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo.
Bienvenidos a todos. Vamos a empezar entonces ahora con el credo apostólico. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 줄이려서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주신 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. Amén. Hoy va a orar por el culto de nuestra hermana Shim Dayon. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por darnos un día más de vida. Gracias por amarnos y estar con nosotros cada día. Gracias por llamarnos a cada uno de nosotros para poder rendirte el culto. Gracias porque a través de esta aplicación podemos rendirte el culto sin problemas. Sabemos que es difícil concentrarnos estando frente a una pantalla, por eso te pedimos que nos ayudes a concentrarnos y poder entregarte este tiempo solamente a vos. Dios, te pedimos perdón por olvidarnos de vos todo el tiempo. Estamos tan metidos en nuestras vidas que muchas veces nos olvidamos que sos lo único importante en nuestras vidas. Somos conscientes de que nos cuesta seguir tu camino y vivir como hijos tuyos. Te pedimos que nos guíes, que nos limpies el corazón sucio lleno de pecado, que todos nuestros pensamientos malos se conviertan en tuyos, que podamos mirar con tus ojos nuestro entorno y que podamos ser ese hijo que vos buscas. Dios, estamos pasando un momento complicado en muchos aspectos. Es difícil comprender y entender tu voluntad, pero te pedimos que más en estas situaciones nos dé fuerzas para poder mantenernos firmes sin soltar tu mano. Te pedimos por las familias que están pasando un momento difícil, que estés con ellos y que no pierdan las esperanzas. Te pedimos por los jóvenes que están agotados, tristes, sin ganas, que puedan renovar las fuerzas a través de este encuentro con vos. Te pedimos por nuestro imundán que, a pesar de tener sus trabajos y estudios, siempre están dispuestos a estar atentos y a ayudarnos. También te pedimos por nuestros líderes espirituales, por toda la iglesia, que cuides la salud de cada uno, en especial la de nuestro pastor Choi. En un mes vamos a tener el retiro espiritual online. Te pedimos por cada uno de los líderes que va a estar preparando este retiro y por el orador. Llénalos de tu poder para que todo pueda salir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que a través del retiro, todos los jóvenes podamos recordar tu grande e inmenso amor una vez más, que tengamos un momento lleno de gracia y que todos podamos experimentar el reencuentro con vos. En este momento vamos a escuchar tu palabra a través de la Yonsanim. Te pedimos que la llenes de tu sabiduría para que sus palabras sean las justas, necesarias y de bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos también sabiduría para que podamos entender esas palabras. Sabemos que sin vos no somos nadie. Estamos acá para escucharte y obtener nuevas fuerzas. Por último, te pedimos por nuestro grupo de jóvenes, que podamos ser un grupo despierto y atento, que podamos ser de bendición el uno por el otro, que aprendamos a amarnos y a valorarnos mutuamente. Te damos la gracia por todo y te dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento van a leernos el pasaje del sermón, nuestra Pueyang, Wijun. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 3 al 10. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín:
¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Amén. 있습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 사랑하는 청년들 오늘도 하나님 앞에 예배드리게 하시고 오늘도 하나님께 견바 찬양으로 하나님께 영광을 돌리며 다시 한번 주님의 말씀 앞에 설 수 있도록 저희들을 부르심에 하나님 감사합니다. 하나님 부족하고 연약한 저희들을 다시 한번 주님의 말씀으로 깨닫게 해주시옵시고 회개의 역사 또한 하나님께로 더 가까이 하는 역사 저희가 갖고 있는 많은 죄악과 아픔들을 주님 앞에 내려놓고 새로워지는 역사가 나타날 수 있도록 하나님 은혜 내려주시옵소서. 우리 사랑하는 청년들 주님 앞에 나올 때에 하나님 위로해 주시고 복을 더하여 주셔서 하나님이 어려운 때에 주님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 지혜를 허락하여 주시옵시고 능력을 다하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. La historia que hoy vemos en el pasaje bíblico es una historia muy conocida, ¿no? Es la historia de dos hermanos, de Caín y Abel. Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva, y esta es la historia del primer homicidio de la humanidad, ¿no? Dice la palabra que Caín y Abel eran hermanos y que un día rindieron un sacrificio a Dios, primero el Dios, ¿no? Y que Dios recibió el sacrificio de Abel, mas no le agradó el sacrificio de Caín, y que Caín se enojó y que, bueno, terminó asesinando a su hermano. En este pasaje que nosotros conocemos mucho y que nos causa tanta conmoción, ¿no? Porque los hechos suceden así como muy rápido, como si fuera una película, nosotros tenemos cosas que tendríamos que pasar y recordar y que nos hacen pensar un poquito sobre nuestra vida de fe. Lo primero que nosotros podemos ver es que este relato trata del culto, ¿no? Habla del Yahvé, de nuestra adoración. En el Antiguo Testamento, el culto era entregar una ofrenda delante de Dios, un animal, en el caso de Caín, entregó, dice, la cosecha, ¿no? Parte de la cosecha, y se entregaba algo delante de Dios. Y Dios perdonaba los pecados y también se encontraba con aquellas personas. Es decir, que era un símbolo de paz entre Dios y los hombres. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ya Jesús, sacrificado por todos nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Y después de eso, nosotros entregamos en nuestra vida a Jesús, ¿no? Y por lo tanto, en el culto, lo que nosotros entregamos es un sacrificio vivo, como dice en Romanos capítulo 12, que nos entregamos a nosotros en el culto. El culto va más allá de un ritual, va más allá de una práctica o una costumbre que nosotros realizamos, sino que se trata de entregar nuestro corazón y de nuestra vida a Cristo. Es por eso que es tan importante que nosotros entreguemos lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Si nosotros vemos el culto de Caín y el de Abel, no había diferencias visibles, algo que nosotros digamos, Caín era mejor que Abel. No, cuando nosotros éramos chiquitos dicen, no, porque a Dios le gustaba más la carne que la fruta, y no es ese el argumento por el cual Dios recibe el sacrificio de Abel y no el de Caín, ¿no? Nosotros quizás nos vemos desde afuera, todos iguales hoy rindiendo culto, enfrente de la computadora, y sin embargo, dice la palabra que Dios ve algo más que nosotros no vemos. Ustedes pueden estar acá sentados, sin embargo, nosotros sabemos cuándo estamos entregando realmente un culto de corazón delante de Dios. Eso lo sabemos nosotros, y eso lo sabe Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Caín y Abel? ¿Por qué Dios recibió con agrado el sacrificio, el culto que entregó Abel, y no el de Caín? Si nosotros vemos en el pasaje de hoy, dice que Caín entregó a Dios de acuerdo a algunos de sus cultivos, dice el pasaje de hoy. Y sin embargo Abel, dice en el versículo 3 al 4, entregó las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. ¿Qué quiere decir? Que entregó lo mejor de lo mejor. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros entregamos algo de corazón, se nos nota en la cara, ¿no es así? Cuando nosotros vemos los cultos de los domingos, los cultos de los sábados, a mis hijos se les nota cuando aparece la Sonsin que les gusta, la Sonsin linda, y brillan los ojos. Somos tan predecibles que cuando algo nos gusta, cuando queremos algo, cuando amamos algo, se nos nota en la cara. ¿Y en qué se nota?
en nuestro cuerpo, se nota en cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo, se nota en cómo nosotros utilizamos nuestro dinero. Y esto pasaba con Caín y Abel también. Dice que Abel entregó parte de los cultivos que tenía, y sin embargo Abel entregó de los mejores carneros, pero de las primeras crías del rebaño. ¿Para quién? Para Dios. Es por eso que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y sin embargo rechazó la ofrenda de Caín. ¿Cómo es el culto que nosotros entregamos hoy en cuarentena? Con todas las dificultades técnicas que tenemos, a mí todavía se me hace dificilísimo utilizar el Zoom y nos cuesta prendernos, prender la cámara, peinarnos, sacarnos el pijama, y sin embargo venimos al culto. ¿Y cuál es nuestra actitud delante del culto? ¿Cuál es esa actitud que nosotros no podemos ocultar delante de Dios? ¿Cómo es nuestro culto? ¿Hay alguna diferencia con el culto que nosotros rendíamos antes de la cuarentena? ¿Hay alguna diferencia con el culto que nosotros rendíamos cuando éramos más chicos delante de Dios? ¿Cómo tiene que ser el culto que agrada al Señor? Hay diferencia entre el culto de Caín y Abel. Y tiene que haber una diferencia en nuestro culto día a día. ¿Qué pasó con la vida de Caín y Abel? En el momento en que rindieron culto, la vida de Caín y la vida de Abel cambió totalmente. Tomaron rumbos totalmente diferentes. Abel se fue en paz y sin embargo dice que Caín comenzó a tener mucho enojo, mucha ira en su corazón. La realidad es que nada de este mundo nos puede dar estabilidad. Nada de este mundo nos da seguridad. Nada de este mundo nos da paz. Y es por eso que nosotros rendimos culto a Dios. Porque en nuestra relación con Dios nosotros encontramos la verdadera paz. Dios le dice a Caín en el versículo 6, ¿por qué estás tan enojado? Dice, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo, dice la palabra. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estamos tan enojados? ¿Por qué estamos tan iracundos? ¿Por qué estamos tan ansiosos? La palabra nos enseña que esta ira, que este enojo, que esta ansiedad que nosotros tenemos está muy relacionada con nuestra adoración. Está muy relacionada con nuestra relación con Dios. La otra vez contándole la historia de Caín y Abel a mis hijos, Natán, que es muy sensible, el más grande, se puso a llorar, así como desconsoladamente, ¿no? Él igual siempre llora desconsoladamente por diferentes motivos, es muy sensible. Pero se puso a llorar así como mucho, ¿no? Y nosotros le preguntamos, ¿por qué lloras? ¿No? Dijimos, bueno, estará triste porque se murió Abel, estará triste por la ovejita que entregó. ¿Por qué estará triste? Estaba triste porque le daba mucha pena Caín. Decía, ay, pobrecito, que Dios lo desterró y lo abandonó, ¿no? ¿Y por qué no aceptó su sacrificio? ¿No? Y estaba muy indignado y muy triste porque Dios no había recibido la entrega que había hecho Caín. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar esto. Qué injusto. ¿Por qué Dios aceptó solo a Caín, solo a Abel y rechazó a Caín? ¿Por qué Dios actuó de esa forma? ¿Acaso Dios no amaba a Caín? ¿Acaso Caín no era igual de importante? ¿Por qué esto de que acepta una ofrenda y no acepta la otra? ¿Acaso Caín no hizo lo mismo? ¿No se sentó, no entregó la ofrenda, no prendió el fuego, no hizo todo el ritual? Si nosotros vemos el pasaje de hoy, nos damos cuenta de que Dios, en realidad, sí se encontró con Caín durante el culto. Sin embargo, el que lo rechazó fue Caín. En el pasaje de hoy vemos que Dios le habla directamente a Caín. Le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás desganado? Vos tenés que hacer lo correcto. Vos tenés que hacerlo bien. Y cuando lo hagas bien, entonces, ¿qué dice? Vas a ser aceptado. En realidad, Dios le habla directamente a Caín y le da una oportunidad. Sin embargo, Caín
que estaba lleno de orgullo, que estaba lleno de enojo, rechaza la oportunidad que Dios le da. Dios le estaba hablando directamente a Caín, le estaba explicando específicamente lo que tenía que cambiar, cómo tenía que actuar. Y sin embargo, a pesar de eso, no se arrepiente y no cambia. Muchas veces nosotros cuando rendimos culto o cuando oramos, encasillamos a Dios en lo que nosotros queremos que Dios haga, en lo que queremos que Dios responda. Y cuando Dios no lo hace, nos enojamos. Pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no nos responde. Que Dios no nos respondió. Que Dios no nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces Dios nos dice lo que nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros somos muy orgullosos. Y no queremos cambiar. Si hablamos de gente orgullosa, yo soy la persona más orgullosa del mundo. Más soberbia del mundo en ese sentido. Y por eso siempre me peleo con mi marido. Cuando yo tengo un problema, lo uso como mi confidente. Entonces le cuento, ay, no se me pasa esto, o me pasa esto con esta amiga, o tengo este problema con este choñón, ¿qué le puedo hacer? No sé, y le hablo. Y entonces mi esposo, mi hermano me salió, ¿no? Mi esposo me dice, bueno, pero vos tenés que hacer esto, vos hiciste mal esto, a mí me parece que vos en esto te estás equivocando. Y entonces, ¿yo qué hago? Me enojo, me cierro, y nos peleamos. Y yo le digo, yo no quiero que vos me digas lo que tengo que hacer. Yo quiero que me digas, creció, pobrecita, vos te sentís mal, bueno. Y él me dice, bueno, pero si estás haciendo mal, yo te tengo que decir, ¿no? Y entonces nosotros nos peleamos. Delante de Dios, a nosotros tampoco nos gusta reconocer nuestros errores. Somos orgullosos. Y ese orgullo nos lleva al enojo, como le pasó a Caín. Muchas veces nosotros venimos a rendir culto y lo normal, lo sensato, es que la palabra de Dios nos pinche. La palabra de Dios nos haga doler, nos haga sentir la necesidad de cambiar. Y eso es signo de que Dios está en ese culto y de que nos estamos encontrando con Dios, porque Dios es santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante eso? No tenemos que entrar en ira, como lo hizo Caín, sino que tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. Tenemos que dejar el orgullo abajo y confiar y obedecer y arrepentirnos delante de Dios. Porque cuando Dios nos habla de esta manera, no lo hace para condenarnos, no nos hace para que nos sintamos miserables, lo hace para que volvamos a Él. Cuando Dios nos habla de esta manera, es porque Dios quiere darnos una oportunidad. Al no poder resolver este enojo, Caín, porque obviamente no lo iba a poder resolver por ninguna otra forma, intenta buscar una forma de aplacar esta ira. ¿Y en qué termina? Termina asesinando a su propio hermano. Cuando nosotros buscamos en otro lado lo que Dios nos tiene que dar, cuando nosotros buscamos en otro lado lo que Dios tiene que resolver, entonces, ¿qué pasa? Nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos cada vez más en el pecado. Así sucede, ¿no? Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿No? ¿Qué le dice? Vos tenés que dominarlo. Pero ¿cuándo lo vas a poder dominar? Cuando hagas las cosas correctamente. Nosotros recibimos fuerza para luchar contra el pecado, contra la ira, contra todo lo que genera este enojo y contra todas las relaciones que destruyen a nuestro alrededor. ¿Cómo? A través de nuestra relación con Dios, a través de hacer bien las cosas delante de Dios. A causa de esto que pasa, termina enojándose Caín y matando a su hermano. ¿Y qué es lo que hace? Le termina mintiendo a Dios. ¿No es así? Y la mentira es una de las características del pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se esconden delante de Dios, ¿no? De la misma manera, cuando Caín peca delante de Dios, Dios le dice, ¿dónde está Abel? Y le dice, no sé. Yo no soy el que tiene que cuidar a Abel. ¿Cuántas veces decimos eso de nuestros hermanitos, no? Yo no soy el guarda de mi hermano, ¿no? Y entonces le miente, porque ¿quién lo había matado? Lo había matado él. Cuando nosotros caemos y caemos en el pecado, pareciera que es como una bola de nieve que se hace cada vez más grande y nos hundimos. ¿Y qué pasa? Creemos que podemos engañar a Dios. O creemos que estamos fuera del radar de Dios. Creemos que a Dios no le interesa lo que podemos llegar a hacer. Y entonces nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los amigos que nos dicen que vayamos a la iglesia, nos alejamos de la gente que ora por nosotros,
Nos vamos alejando y retrayendo y cayendo en el pecado. Algunas personas dicen, no, yo ya, la verdad, ya hice todo lo que vos hiciste. Yo fui a los Sioné, yo cuando era más chiquito hice el Nevadó. Es una etapa que ya pasó. Qué lindos recuerdos, ¿no? Y lo dejan atrás. Otras personas se enojan con Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es, como habíamos dicho hace un rato, el que tiene que hacer lo que nosotros queremos. Y cuando no actúa y no responde de la manera que nosotros deseamos, lo desechamos. Pareciera que Dios es como una expendedora, ¿no? Que saca lo que nosotros necesitamos y queremos. A causa del enojo, nosotros terminamos alejándonos más de Dios. Así terminó la historia de Caín. Y la verdad que Natán tenía razón, es muy triste. Nos dan ganas de llorar, ¿no? ¿Y de dónde comienza? Y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo comenzó todo este problema? No era que tenían problemas familiares, no era que había una gran herencia a favor o en contra que podía llegar a producir todo esto. El comienzo de toda esta disputa, el comienzo de toda esta bola de nieve que terminó con la muerte de Abel y el destierro de Caín, fue el culto. Y Eva. Hay algo que nosotros consideramos que es tan cotidiano, tan corriente, tan ordinario, tan natural. El culto es algo mucho más importante, mucho más esencial de lo que nosotros creemos. Nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, queremos servir a Dios, queremos ser buenas personas, queremos dar buenos frutos. ¿No es así? Porque los frutos del Espíritu son sarangua, jiracuá, ¿no? Sarang, amor, jiracuá, me sale en coreano nada más. Alegría, gozo, paz, bondad, misericordia, mansedumbre, dominio propio. Queremos vivir así, ¿no es así? Pero estos frutos de qué son del Espíritu. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos del culto, necesitamos de nuestra relación con Dios, necesitamos de la palabra de Dios para que esto sea posible. Este viernes, el culto, los que escucharon, el viernes, el Malcín de Mosanim fue el de la vid. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, dice Reina Valera, ¿no? Nosotros somos las ramas. Y sin Jesús, fuera de Jesús, no hay nada que nosotros podamos hacer. Es por eso que el culto es tan importante para nosotros. Rendir culto no es solamente estar en el lugar. Caín y Abel estaban en el mismo lugar. Y sin embargo, un culto fue recibido y el otro fue rechazado. Tiene un efecto mucho más grande en nosotros de lo que nosotros creemos. El culto, la palabra de Dios, es lo que nos da fuerzas para vivir día a día, para luchar contra el pecado, para poder vivir como hijos de Dios. Y es increíble porque esta hora semanal, ¿no? Esos 15 minutos de Serio Nieve, esos 10 minutos que nos sentamos a meditar la palabra, hacen totalmente la diferencia de nuestro día, de nuestra semana y del resto de nuestra vida. Es por eso que es tan importante. Pensemos cuánto tiempo dedicamos nosotros a ver trama, a ver, a jugar juegos online, a chatear, a ver Instagram, muchísimo, a maquillarnos. Las chicas miran los tutoriales de cosas y se maquillan, ¿no? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Muchísimo tiempo. La otra vez me decía que hay gente que se ve los tramas en 2 días. Los de Netflix, así todos los capítulos maratón. Gastamos mucho tiempo en diferentes cosas. Y la realidad es que para el culto, para la palabra de Dios, para la meditación, gastamos mucho más tiempo. Menos tiempo, ¿no? Hoy tengo un problema con las palabras, me salen mal. Gastamos menos tiempo. Entonces, ese tiempo, que es más corto, pero no menos preciado, tendría que ser mucho más valioso, de mucha más calidad, de mucha más unión con Dios, que cualquier otro tiempo que nosotros utilizamos en el resto de nuestros días. ¿Por qué? Porque depende de ese tiempo, de ese corto tiempo que nosotros dedicamos al Señor, cómo vivimos el resto de nuestras horas. Nuestro alrededor no cambia. Lo que cambia para los cristianos es nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, Dios nos cambia a nosotros y cambia a través de nosotros nuestro alrededor. Eso es lo que Dios hace con sus hijos.
Y para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos del culto y de la unión con Dios a través del culto. Caín no era un incrédulo, no era que no conocía la existencia de Dios. Sin embargo, se dejó llevar por la ira y el orgullo que había en su corazón. Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos dice y tenemos que cambiar cuando Dios nos habla. Y cuando nosotros vivimos sirviendo a Dios, un culto, otro culto, una palabra, otra palabra, obedeciendo en cada una de las palabras que el Señor nos da, el Señor nos usa, el Señor nos cambia, el Señor hace cosas nuevas a través de nosotros. Nosotros conocemos al rey Salomón. ¿Cómo fue que Salomón consiguió la sabiduría que le permitió reinar y ser la persona más sabia de esta tierra? A través del sacrificio. Dice la palabra que Salomón todavía no estaba construido el templo, pero él quiso entregar sacrificios a Dios y entregó 1000 sacrificios delante de Dios. Y dice que esa noche Salomón estaba durmiendo y Dios se apareció en sus sueños y le dijo, ¿qué querés que te dé? ¿Cuándo? Cuando él entregó todo lo que tenía delante del Señor a través del culto. Cuando nosotros entregamos todo lo que tenemos delante del Señor, le decimos sí a esa palabra que Dios nos da. Y decimos sí a esa palabra que rompe nuestro orgullo. Entonces el Señor obra en nuestro corazón, no solo en nuestro corazón, sino en todo nuestro exterior, y nos bendice. El culto no es simplemente un ritual, es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene en unión con Dios. Y estamos acercándonos al Sirioné y estamos rindiendo culto hoy, y mañana también vamos a rendir culto. Y yo sé que ustedes están rindiendo culto y se están esforzando por todos estos medios para hacerlo. Pero qué importante es que ya que nos sentamos a rendir culto, lo podamos dar con todo nuestro corazón. Y podamos buscar esa palabra que nos duele, que nos apuñala, pero que nos hace cambiar y que nos hace ser mejores. Y que Dios nos da para darnos la oportunidad de cambiar y de ser mejores hijos de Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias porque nos hablas a través de tu palabra y nos haces comprender nuevamente la importancia de rendirte culto, la importancia de estar cerca de tu palabra y la importancia de comprenderla, ponerla en práctica. Señor, te pedimos perdón por todas las veces en las que te entregamos un culto vacío. Te pedimos perdón por todas las veces en las que no entregamos lo mejor que teníamos en nuestro corazón, sino que hicimos las cosas por costumbre, sin pensar o dándote únicamente lo mínimo. Te pedimos, Señor, que podamos entregar un culto entero, perfecto delante de tus ojos, como lo hizo Abel, entregando lo mejor que tenemos y sirviéndote de la mejor manera. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nosotros, tu palabra de verdad, tu palabra también de enseñanza, y que estés quebrantando nuestros corazones para que haya un cambio a través de cada culto que rendimos delante tuyo. Ayúdanos a obedecer y en estos tiempos difíciles ayúdanos a no caer en el enojo, en el pecado, sino que nos podamos dar cuenta, Señor, cada vez que eso sucede, que tenemos que buscarte y aferrarnos más a vos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. 아멘. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 당장 너머로 뻗은 나무 가지에 푸른 열매처럼
시련이와도 능히 이겨낼 강한 발이 있어. 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니. 너는 하나님의 사랑, 아름다운 하나님의 사랑. 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야. 너는 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피운 나무가 되어줘. 담장 너머로 뻗은 나무, 가지에 푸른 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야. 너는 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 발이 있어. 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니. 너는 하나님의 사랑, 아름다운 하나님의 사랑. 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야. 너는 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피운 나무가 되어줘.